El 4 de febrero de 2007... Fue creada la bestia, mestiza. Cruza entre un loco obsesionado por las radiocomunicaciones y una antena parabólica. Desde ese entonces, cada vez que la ciudad necesita de él, desde los callejones, desde la oscuridad de la metrópoli, aparece, mitad hombre, mitad consola. Su verdadera identidad es todo un enigma. Aunque muchos sospechan de aquel joven con cara de compactera que se hacía apodar como Bruno Díaz y ahora se hace llamar Bruno Marioni. Una vez más, como cada año, la CQP señal es encendida en la azotea para iluminar la noche y que suceda el milagro. Es momento de volver a combatir la malvada mediocridad de los sucesos cotidianos. Aparece, revoloteando por el cielo, CQP, el guardián de la noche. Nicolás Pisano, Matías Mosquera, CQP, reaparece la bestia. CQP, con Nicolás Pisano y Matías Mosquera. La mística está intacta. El pan y el vino, ya fui muchas veces a sembrar ese camino que nunca florece. No trances más, no trances más, no trances más. Con la cantina, con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la grasa inmunda, cual fugaceta, no se banca más, no trances más. No se banca más, no trances más. No se banca más, no trances más. No se banca más. La grasa de las capitales no se banca más. La grasa de las capitales no se banca más. Carlos Alberto García Moreno, Charlie, haciendo la editorial en el 2020 de CQP, pero la escribió ya hace 41 años. En 1979 hacía esto, La grasa de las capitales. Parece que estuviera hablando hoy, Charlie. No transes más. Trances más. No
Cosas que pasan. CQP Radio. El interior de Martín Caparrós, fragmento de su libro, página 153, Posadas. Tomamos una cerveza con José Luis, un periodista posadeño que trata de convencerme de que ciertos bichos mitológicos tienen mucha presencia en su provincia. Yo le digo que debe estar exagerando. Para nada. A mí en la radio, cada vez que hablo sobre estos temas, me inundan los llamados. El otro día me llamó una viejita para decir que el pombero, dice, y la moza, maní en mano, escucha la palabra pombero y decide ilustrarnos. Tiene menos de 30 y las ideas muy claras. Los de Posadas no saben esas cosas, nosotros los del interior las conocemos. Yo soy de Wanda, mis suegros tienen la casa ahí, al lado de donde empieza el monte, y yo al pombero lo he escuchado muchas veces. Venía, me silbaba, él siempre anda cerca de las casas y a veces se acerca. Cuando estaba embarazada, sobre todo, me cuidaba mucho. Él cuida a las embarazadas y a los chicos, porque no quiere que nadie les haga mal. Dice la moza, que se llama Estela y que nos cuenta ahora la historia de cómo su suegro lo escuchó una noche, salió a buscarlo y no lo encontró. Y a la mañana siguiente estaba muerto. Su suegro, dice, muerto. ¿Cómo muerto? Muerto, se murió esa misma noche, le dio algo. ¿Y vos crees que fue por el pombero? Estela se persigna, no contesta, después dice que no, que cómo se me ocurre. ¿Y cómo es el pombero? ¿Qué aspecto tiene? No le puedo decir, yo lo he escuchado el silbido muchas veces, lo he sentido, pero no lo he visto, lo he olido también, tiene un olor muy fuerte como de zorrino. ¿Y su silbido cómo es? No se puede hacer, dice Estela y está a punto de irse. Pero después insiste, la que siempre lo veía era su abuela, pero ella no, gracias a Dios, dice y se persigna de nuevo. Que cuando siente su presencia siempre empieza a decir oraciones para mantenerlo a raya, y que le da miedo, mucho miedo. Yo le pregunto por qué miedo si me dice que es bueno, que cuida a los chicos, a las embarazadas. Porque yo no estoy siempre embarazada, me dice entre reproche y picardía. Pero no era que le gustaban los chicos, y las chicas también, dice, con risita púdica. Estela habla del duende como quien dice ayer llovió, sin ninguna duda. Para ella el pombero no es una historia, una eventualidad, es tan real como los 2 maníes que no termina de dejar en la mesa. El pombero puede cambiar de forma, se puede convertir en indio, tronco, camalote, ilustra Estela. Otras fuentes autorizadas dicen que en realidad cuida a los pájaros y que caza a los chicos que tratan de cazarlos. En cualquier caso es una especie de cuco, amenaza que sirve para mantener cierto orden. Mi hijo siempre tiene cagazo de encontrarlo también. Sabe que está por ahí y le tiene miedo, así que nunca se aleja mucho de la casa. Después, un especialista me explicará muy docto que Estela mezcló rasgos del pombero con otros del Yací Yateré, que está confundida, no hay parece una ortodoxia en la superstición y los supersticiosos no siempre la dominan. El Yací Yateré también es útil, no solo rapta chicos y se los lleva al monte y les lame, dicen, la frente para sacarles la marca del bautismo, sino que secuestra sobre todo chicas lindas, las viola, las deja tiradas por ahí, aunque nada comparado con el curupí, un enano con una verga tan larga que la lleva enrollada a la cintura, gran cogedor de la selva misionera, y gran excusa para cualquier desliz. Me cuentan durante siglos cantidad de novias y esposas que le echaron la culpa al curupí y pasaron de traidoras a víctimas y parieron con cierta legitimidad bebés muy parecidos a ese padre improbable. ¿Y al curupí no lo has visto nunca? Le pregunto y Estela se sonroja. No para nada, yo con esas cosas no me meto. Además a él le gustan nada más las chicas rubias, dice Estela, morocha, menudita, como para terminar de despejar cualquier sospecha. Habla de Posadas en el interior Martín Caparrós.
mitos urbanos, leyendas. Es inevitable no flashear, ¿no? Rápidamente con esto de que ese bicho que está afuera, que algunos creen imaginario, que nos lastima, nos mantiene a orden. Con todo lo que pasa hoy. Es inevitable y está bien flashearla así. Vale, claro que vale. Cada uno después tendrá su postura, pero vale un montón. Este tipo de pensamientos se enquistan, ¿no? En la cultura, son parte de una cultura popular, pero también de un pensamiento colectivo, ¿no? Que representa a un determinado grupo de personas. Así como están los que creen en el pombero hoy, 2020, ¿no? En algo tan viejo, incluso un bicho tan patriarcal, ¿no? Que castiga a las mujeres por sus pecados. Y también están los que hoy, siglo XX, se despiertan un sábado a la mañana para ver la boda del príncipe, ¿no? Y piensan que todavía hay seres que son dignos de Dios por tener sangre azul. Aquella sangre azul que, bueno, la historia de la sangre azul era porque eran blancos, no se les veía las venas. Entonces aquellos que eran blanquitos eran de sangre azul, porque se les veían las venas. A los negros no, a la gente del campo no, a los mugrientos no se les veían las venas. Entonces los blanquitos eran los de sangre azul. Eso hoy existe. Y estamos preocupados por la salud de la reina. Entonces vale, ¿cómo no va a valer el pombero también? Esto es CQP, un programa que flashea y que piensa durante algún lapso del día bastante en todo. Y como toda aquella persona que en estos momentos piensa por demás, como mínimo sufre ataques de ansiedad y desde el pánico absoluto graba este tipo de editoriales, este tipo de cuentos, este tipo de programas. Mi nombre es Nicolás Pisano, hace 14 años hago CQP Radio. Estoy en las redes sociales así como @NicoPisano. Matías Mosquera es mi compañero encargado en la segunda parte del programa de hablar de viajes, porque de eso estamos hablando en estas emisiones. Está Mechi Cerrota en la producción, Marquitos Maswich nos acompaña también, Santiago Caserly y Sole Tuchilo en la puesta a punto y al aire de este programa. CQP, un mito urbano, claramente. Algunos lo consideran un milagro que esté al aire hace 14 años. Aquí en Symphony, la radio que marca el norte, lo pueden escuchar por CQ Podcast, lo pueden escuchar en sus redes sociales, @CQP Radio en Instagram, Twitter, Facebook. CQ Podcast es en Spotify ponen CQP, que es el nombre de este programa, Cosas que Pasan, y le agregan la palabra podcast, CQ Podcast, allí nos pueden escuchar. Nosotros vamos a hablar de eso, de los viajes, de lo que vamos creyendo en los viajes, de los viajes que hicimos, de los viajes que nos gustaría hacer como protagonistas, sobre todo aquellos que hemos concretado también, de los viajes hacia el interior con Martín Caparrós y el interior justamente, previamente con Charly García y viajando hacia la grasa de las capitales, una editorial vigente de hace 41 años, y dentro de un rato un viaje hacia la muerte, hacia los últimos minutos de la vida y quizás el comienzo de la eternidad, en el libro tibetano de la vida y la muerte. Eso es lo que a mí me va a tocar. Luego nos iremos a Mongolia y vaya a saber cuáles son los destinos y los caminos que elegirá mi amigo Matías Mosquera. Confieso que yo tuve la suerte de ver y profundizar, casi derribando mi catolicismo, ¿no? Al pombero, yo lo vi al pombero, lo sentí. Y digo suerte porque es una gran historia, es una gran experiencia que me gusta compartir, y cuando lo hago en un asado, en una ronda de mates, incluso acá en la radio, la gente se agolpa, los que haya, 10, 20, 4... se amontonan a escuchar lo que tengo para decir.
Muchos escépticos, otros mordiéndose los labios y diciendo que hambre lo que cuenta este pibe, otros diciendo que soy un pelotudo, pero no dejan de escucharme, como Caparrós y ese periodista que escuchan a la moza, que no les da los maníes, pero la escuchan, no pueden dejar de escucharla, y la moza no puede dejar de escucharlos a ellos. Es una historia atrapante. Entonces, cuando yo cuento que lo sentí, cuando rememoro aquella noche donde escuché su silbido, su fuerza frenética, su energía, inmediatamente todos me empiezan a prestar atención durante mucho tiempo y me hacen preguntas como si fuera un erudito de la materia, y tengo una gran historia para contar. Y digo suerte porque otro amigo corre con una suerte distinta. Él se fue a Europa y cada tanto nos cuenta que tuvo la oportunidad de ver de lejos, ¿no?, en su carruaje, a la reina de Holanda. Y lo cuenta como una gran aventura. Atención de los oyentes y espectadores de esa anécdota, que dura 15 o 20 segundos. Cada uno elige qué creer y qué vivir también. Yo prefiero estar del lado de los que escuchamos al bombero silbar. Esto es CQP Radio, un programa que cree en los mitos, cree en la maravillosa virtud de contarlos, y hace 14 años está al aire en la radio. Sí, para los escépticos. Que disfruten del viaje, nosotras y nosotros, todos los que hacemos CQP, acá seguimos, haciendo radio, moviéndonos, como si estuviéramos bailando, entre mitos y leyendas. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombras. Hoy bailaré aunque no quieras ya de mí saber, quizá otra boca roja encontraré para poder ver las estrellas. Hoy bailaré, descansará mi alma al amanecer, sin preocuparme en dónde caer, sin preguntarme cuándo y por qué. La vida a veces me lastima. Hoy bailaré con todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Hoy bailaré sin importarme nada, nada de ayer, sin pretender del mañana tener algún cambio
solitarios. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombras. Por este mundo de sol y sombras. Por este mundo de sol y sombras. El libro tibetano de la vida y de la muerte, junto a la cabecera del moribundo. Una amiga mía que acababa de graduarse en una célebre facultad de medicina empezó a trabajar en uno de los mayores hospitales de Londres. El primer día de servicio murieron 4 o 5 personas. Para ella fue una conmoción terrible. Nada de lo que había estudiado la había preparado para afrontar tal situación. Nos resulta asombroso teniendo en cuenta que había estudiado para médico, ¿no? Es asombroso. Un anciano yacía en su lecho mirando fijamente la pared. Estaba solo, sin parientes ni amigos que lo visitaran, y anhelaba desesperadamente hablar con alguien. Mi amiga se acercó a él. Al anciano se le llenaron los ojos de lágrimas, y con voz temblorosa le preguntó lo último que ella esperaba oír. ¿Cree usted que Dios me perdonará alguna vez mis pecados? Ella no supo qué responderle. Sus estudios habían orillado completamente todos los interrogantes espirituales. No tenía nada que decirle, solo podía ocultarse tras su condición profesional de médico. No había ningún capellán a mano, de modo que se quedó allí parada, incapaz de responder a la desesperada solicitud de ayuda y de seguridad en cuanto al sentido de la vida que le dirigía su paciente. Afligida y perpleja me preguntó: ¿qué habría hecho usted? Le contesté que me habría sentado junto al anciano, le habría cogido la mano y le habría dejado hablar. Una y otra vez me ha sorprendido comprobar cómo las personas, si las dejamos hablar, si les prestamos nuestra completa y compasiva atención, dicen cosas asombrosas y de asombrosa profundidad espiritual, aun las que dicen no tener ninguna creencia espiritual. Todo el mundo tiene su propia sabiduría de la vida, y cuando se deja hablar a alguien se permite que emerja esa sabiduría de la vida. Con frecuencia me ha conmovido la manera en que se puede ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas, ayudándolas a descubrir su propia verdad, una verdad cuya riqueza, dulzura y profundidad quizás no habían sospechado jamás. Las fuentes de curación y la percepción consciente se hallan en lo profundo de cada uno de nosotros. Y nuestra tarea consiste en no imponer nunca nuestras creencias, bajo ninguna circunstancia imponerlas, sino en posibilitar que las encuentre la persona dentro de ella misma. De creencias, de viajes hacia lugares o viajes introspectivos hablamos en el CQP de hoy. El libro tibetano de la vida y de la muerte.
Brillos, plantas vengan hacia mí. Yo también me dormí detrás de la gran ciudad, vestida de gris, y dejé mis zapatos para un arlequín que una vez se llamó Fermín y fue piel al fin, y fue piel al fin. Santi. Chimeneas no me engañan más. Quiero ver cielos de verdad, sin humo ni hollín. Quiero madrugar con los grillos y las plantas y voy a gritar. Vivo aquí, yo nací después de la gran ciudad y hoy habrá función para ver un arlequín bailando sobre el sol, sobre el sol, sobre el sol. Gracias. Gracias. Contamos historias porque quisiéramos vivir todas las vidas, pero debemos conformarnos con la nuestra. Viajamos un rato en CQP. Hemos enojado al cielo, decían sus enemigos antes de huir. Temujin fue nombrado Gran Khan en 1206, el año del tigre. El nombre Genghis, nunca antes escuchado, simbolizaba algo invencible, grande, inconmovible. Se creía que sus ancestros se remontaban a Bart Chono, un ser nacido del supremo cielo, por lo que Genghis Khan era considerado un enviado de Dios, el Sutu Bogdo, como se lo conocía entre los mongoles. Encabezaba el imperio en virtud de un derecho divino del cielo eterno, que él mismo se había adjudicado. Por encima de él, en la tierra, no había nada que lo superara. Él solo respondía a los designios divinos. Por lo tanto, su palabra era la ley, una ley suprema que estaba legitimada por el cielo. Así todo, quiso dejarla sentada por escrito en una yaza y mandó a redactar un código imperial que se convirtió en la base permanente del gobierno mongol. Durante el reinado de Genghis Khan se respetó de forma tal que, bajo su mandato, desaparecieron los asesinatos entre los mongoles, se acabaron los robos y el adulterio, y el sentimiento de honor llegó a ser tan importante que muchos se dirigían espontáneamente ante el juez a confesar sus faltas. Genghis no se olvidó de nada en su yaza, sabía lo importante que resultaban los animales para la vida de los nómades, y por eso estableció la pena de muerte para quienes robasen caballos o vacas yak. El imperio mongol fue uno de los mejores organizados de la historia, y muchos elementos de la diplomacia actual surgieron en esta época. Por ejemplo, el envío de embajadores para entablar la paz, el respeto de las tradiciones y las costumbres ajenas, la inmunidad diplomática de emisarios extranjeros y la creación de la llamada Geregüe, una placa dorada que Genghis Khan entregaba a sus embajadores. En aquellos tiempos, la placa representaba a las llamadas cartas credenciales que conocemos hoy en día. Con ellas se podía transitar por todo el imperio y acceder a todos sus rincones. El sistema de comunicación también fue una innovación de los mongoles. Edificaron casas de relevo cada 40 o 50 kilómetros, con hasta 400 caballos cada una. En el momento de su máximo apogeo, había más de 10.000 relevos con 300.000 caballos destinados al servicio del tráfico que necesitaba aquel imperio gigantesco. Los mensajeros flecha eran sagrados.
Tan es así que hasta el más alto príncipe debía dejarle el camino libre al menor ruido de las campanillas de los caballos de los mensajeros o de los cascabeles de los cinturones que vestían. Si su montura estaba exhausta, tenía la obligación de cederle su mejor caballo. El Flecha saltaba de un caballo a otro y cubría así casi 500 kilómetros diarios por estepas y desiertos. Llevaban el cuerpo y la cabeza vendados para poder aguantar semejantes viajes. Dormían mientras cabalgaban y sus caballos estaban permanentemente al borde de la muerte por las carreras extenuantes sobre esas geografías hostiles. Gracias a este descomunal esfuerzo, nada de lo que ocurría en todo el vasto territorio de Mongolia escapaba del conocimiento del Gran Khan. Estos fueron los primeros nexos concretos y metódicos entre Oriente y Occidente, es decir, fue el inicio de la comunicación regular entre dos mundos alejados y ajenos, y los primeros brotes de un mercado mundial. Los mongoles abrieron caminos por las montañas más altas, a través de los ríos más caudalosos y por los desiertos más áridos. Con la imposibilidad de siquiera una escapada, la mente aprovecha y se va a cualquier lado, al pasado más remoto, a los lugares más recónditos. Encerrados, el mundo se vuelve más inmenso e inabarcable. La curiosidad enloquece y es así como termino en estas líneas de Mongolia, cultura nómade, las crónicas de viaje de Juan Ignacio Incardona, a quien la pandemia lo ayudó, si es que puede usarse esta palabra, a concluir un libro que había empezado a escribir y a recorrer en 2017, cuando aún se podía andar por el mundo. Mongolia es un lugar donde nunca estuve, pero estuve. Estoy ahora, de hecho. No sé si les pasó algo así alguna vez. No sé si iré tampoco, pero ya fui. La trilogía de la francesa Muriel Romana sobre los viajes de Marco Polo me acercaron a este imperio de los Khanes, el más vasto que haya conocido la historia. Pero también uno de los cruces e intercambios culturales más importantes, el acercamiento de Europa con el lejano Oriente a través de la ruta de la seda. Ese efecto de fascinación que ocurre cuando la autoridad más brutal se vuelve cercana. Eso es lo que debe pasarme con Mongolia, con Gengis Khan, con Atila y aquellas poblaciones nómades que aún habitan las estepas centroasiáticas, con formas de vida totalmente distintas a las que incluso podemos imaginar. Su ejército es tan numeroso como las hormigas y las langostas. Sus guerreros son valientes como leones. La fatiga y las privaciones de la guerra no les afectan en nada. Ignoran el descanso y la tregua, no huyen ni se retiran. Cuando levantan el campo, se llevan todo lo que puede serles útil. Se contentan con carne seca y leche agria, no se preocupan de las carnes que son permitidas o prohibidas, sino que, por el contrario, comen la de todos los animales, incluso perros y cerdos. Abren las venas de sus monturas y beben la sangre. Sus caballos no necesitan paja ni avena, escarban la nieve con las patas y comen la hierba que hay debajo, o escarban la tierra y se contentan con las raíces de las plantas. Cuando salen victoriosos, no dejan a nadie con vida, viejos y jóvenes, todos son pasados a cuchillo, incluso abren el vientre de las mujeres encintas. Ninguna montaña ni río los detiene, atraviesan cualquier desfiladero, nadando, pasan los ríos, cogidos a las crines o a la cola de sus caballos. Gengis Khan soñaba con un mundo sin ciudades. Solo quería ver estepas interminables entre los mares que cercaban el mundo visible. Allí, los caballos mongoles, esos caballos que los distinguían ante los ejércitos enemigos por su fortaleza y velocidad,
podrían galopar libremente hasta saciar su innato y encantador salvajismo. ¿Hacía falta conquistar lo ajeno? ¿No tenía suficientes tierras? ¿Temía que si él no avanzaba, las ciudades se impondrían a los nómades? Mongolia, dentro de sus fronteras y pese al triunfo del sedentarismo, sigue siendo un territorio donde prima la naturaleza. Basta con salir unos kilómetros de las polutas ciudades para encontrarse con las inmensas estepas repletas de animales y vacías de humanos. Las yurtas de los nómades aparecen cada tanto entre las ondulaciones amenas que le dan movimiento a las postales coloridas del interior mongol. Los animales son mayoría, se los deja libres, no hay cercos que delimiten los lugares en donde uno puede moverse con seguridad y certezas bajo el perverso manto protector de la propiedad privada. No se ven cultivos de ningún tipo. La agricultura es esclavizante para seres inferiores, no para los jinetes libres del Asia Central. Solo hay inmensidad y naturaleza, desolación y libertad, vacío y pureza. Un país despoblado que supo ser el imperio más temible de la faz de la tierra. ¿Dónde quedó esa época de gloria guerrera? Los mansos paisajes y el aletargado andar de los nómades contrasta con la belicosa historia. Cuesta creer que con tanto a disposición se haya buscado borrar todo tipo de diferencia para que solo prime la estepa, la inmaculada estepa, la idílica estepa, la inconmensurable estepa. Qué hermosa es la estepa, con sus verdes, sus marrones, sus naranjas, sus amarillos, colores que se mezclan en un degradé hasta que el blanco lo invade todo en el prematuro y duradero invierno. ¿Hasta cuándo resistirá la estepa? ¿Hasta dónde se expandirán las ciudades y sus límites geográficos y políticos? ¿Hasta dónde llegarán los megaemprendimientos mineros que limitan los territorios donde los nómades pueden pastorear con sus animales? ¿Cuántas generaciones más de nómades habitarán las estepas? Sin ellos, ¿habrá estepa? ¿Hasta cuándo estarán en libertad los animales? ¿Cuánto falta para que empiecen a producirse alimentos en serie? Los animales son la estepa. Los nómades que la habitan y la descubren día a día también son la estepa. Sin ellos no hay estepa. Sin ellos no hay Mongolia. Juan Ignacio Incardona nos cuenta y nos alerta sobre el nomadismo que aún resiste en Mongolia, casi como el último bastión de una forma de vida olvidada y conquistada por el sedentarismo. Sedentarismo que incluso hoy, confinados, ya ha sido llevado al extremo más ridículo. Alambrados, edificios hacinados, embotellamientos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Esto es el progreso? ¿Hacia dónde va? Ojo, el libro también cuenta sobre las carencias y sinsabores de la vida nómada en Mongolia. Que no se entienda como un pronunciamiento o una comparación. Saquemos el maniqueísmo y el riverboquismo. Pero pensar en Mongolia, el país menos densamente poblado del mundo, sirve para dar cuenta de las formas diversas de vida que puede haber. Correrse un poco del camino único, que justamente es el mismo que hoy nos tiene más encerrados que nunca y con miedo. Es nuestro tipo de vida, nuestra sociedad, la que nos trajo hasta acá. Con todo lo bueno que eso trae, nos hemos hacinado en ciudades, en transportes públicos desbordados, en rutinas agobiantes. Le hemos puesto además una presión enorme a los ecosistemas, para maximizar ganancias y generar más riqueza. Por más rasgos étnicos que le quieran poner, la pandemia es el resultado de hacer mal un montón de cosas. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Habrá después? No tengo idea. Pero si queremos algo mejor, habrá que explorar en la alteridad y en lo distinto. Haz un agujero en el centro de la tierra, profundo, para llegar al otro lado del mundo, y convertimos todo lo que se han callado en la única leyenda que nunca se ha contado en el pasado. Fuimos pájaros con 4 alas, dragones, serpientes, tigres de Bengala. La mitología quería que fuéramos perfectos hasta que la realidad nos convirtió en insectos, en pequeños saltamontes que nadie recordaría. Los hijos no reconocidos de la filosofía, pero con nuestras patas creamos
creamos nuevas melodías y saltamos por encima de todas las dinastías. Venimos de lo simple, de lo que no se sueña. Somos la grandeza de las cosas pequeñas y nos reproducimos en miles de formas. Cada vez que nos besamos, nuestro cuerpo se transforma y... Lo que es grande ahora es pequeño. Aquí la realidad es más poderosa que los sueños. A la fantasía del mundo la volvimos loca sin que tuviéramos que botar fuego por la boca, sin que baja del cielo y aterriza en cualquier lote. Una sombrilla de papel de aceite hará que flotes, mientras que una montaña de viento nos moja con aroma de té verde que soplan las hojas. El agua del Pacífico penetra por la orilla de un río que corre con la piel amarilla. Los capullos de oruga se desenredan y tejen con su hilo universos de seda. Cuando nos tocamos el terreno se humedece dentro de tu vientre. El arroz que se cultiva crece durante el día. Todo el bosque suena y los grillos cantan porque la cosecha es buena. Cuando vuelvo a ser yo. Lola es la princesa Sophie, pero nunca se da cuenta. Desde la primera vez que nos vimos, me envenené de su historia. Desde ese entonces me llamo Gilmour. Gilmour Charles. Sí, el célebre caballero que venció al Asmeroth, el dragón que dormía en el bosque encantado de Cartanot. Cada tanto me cruzo con Lola en una fiesta o reunión y muero de ganas por contarle que todos los días se pierde una aventura, que del otro lado es otra, igual de bella pero más feliz, que se le iría la tristeza con tan solo chistar a los bufones del rey, su padre, pero no lo sabe y no me animo a confesarlo. Entonces la invito a tomar algo, me inhibo y no le digo más nada. Como Gilmour peleo todos los días con mi vida para merecerla. La consigo y hacemos el amor bailando entre la luz de las estrellas. Pero cuando vuelvo a ser yo, de este lado, sigo siendo el mismo cobarde. O peor aún, un contador de historias que nunca se anima a recitar su propio cuento. Paso todo el día pensando en vos.
¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Y vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Y vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Depresión sin épica, la depresión sin épica. Nunca te gustaron los mimos, ni mis caricias, ni el desparpajo de Marcel Marceau. Siempre preferís el circo, las grandes actuaciones, malabares, ilusiones y un conjunto de payasadas. Amás tu maldita costumbre de escupir fuego, de lanzarme al cielo cual hombre bala y de clavar profundas tus dagas. Nunca te gustó el silencio, ni aprendiste a escuchar la parsimonia de su ruido. Fuiste por afuera, antibohemia, preciosamente frívola, de tu clase, freak, burbuja de color. Si hubieras aprendido a salir a la vereda de tu casa y darte cuenta de que sos aquello que tanto odias, bastaba con mirar a un vecino. Pero no cambiás y así descartás todo, a todos. Preferiste el circo antes que los mimos, el marketing al barrio. Te avergüenza la familia paterna. No hay mimos, hay circo y lo consumís. No hay palidez, hay luces. No hay tristeza, hay payasos. No hay flores de regalo, hay exhibicionismo. No hay de mí, hay de cualquiera. No hay mimos, hay fuego. No hay gestos ni nada que yo sepa hacer. No soy parte de eso y me duele. Perdoname este egocéntrico relato entonces.
Nunca te gustaron los mimos y para mí son la más bella expresión de amor, de arte. Todo lo que hago es para vos. Y vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. La depresión sin épica, la depresión sin épica. Cosas que pasan. CQP Radio. Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control. Y así terminamos este CQP del día de hoy. Gracias a todos los que están haciendo posible que este programa salga al aire. Ojalá estén disfrutando de estos viajes igual que nosotros. Esta es la temporada 14. Nosotros elegimos estar en casa, hacerlo desde casa, porque no nos creemos indispensables y porque además queremos cuidar no solo a nosotros, sino a nuestros amigos y familias y seres queridos y compañeros de vida y compañeros de trabajo y vecinos y a los que más podamos. A todos los que están desesperados en estos tiempos, nuestra empatía, y esperemos que así pase. Y a aquellos que están desesperados y piden urgentemente algo que hacer, simplemente nada, estaría bueno observar las necesidades que hay, que son muchas, y colaborar, porque hay mucha gente que la está pasando feo en esta situación. Y bueno, estaría bueno sumar fuerzas ahí. Que descansen. El martes que viene a las 11 de la noche, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar para hacer una nueva edición de Cosas que Pasan. CQP Radio es este programa. Los queremos. En nombre de Mati Mosquera, mi compañero, Mechi Cerrota, producción, y también gran compañera, Marquitos Maswich, Sole Tuchilo y Santi Caserli, les mandamos un abrazo grande y el cariño y respeto. En la semana pueden volver a escuchar este programa en CQ Podcast, en Spotify y en todas nuestras redes, @CQP Radio. Un beso grande. Chao.
llevarte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más.